El libro de Isaías es una de las obras más monumentales y teológicamente ricas de la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento cristiano. Atribuido tradicionalmente al profeta Isaías, hijo de Amós, quien ministró en el reino de Judá durante el siglo 8 a.C. El libro es una compleja antología de profecías, narrativas históricas y poesía lírica que abarca un vasto horizonte temporal y temático. Su mensaje central gira en torno a la santidad, la justicia y la soberanía de Dios, presentando un ciclo continuo de juicio por el pecado y la rebelión, seguido de una promesa inquebrantable de redención, restauración y una esperanza mesiánica que trasciende la historia de Israel para abrazar a toda la humanidad. El contexto histórico del ministerio de Isaías fue un período de enorme agitación geopolítica. El poderoso imperio asirio amenazaba la existencia misma de las naciones más pequeñas de la región, incluido el reino de Judá. Los reyes bajo los cuales Isaías profetizó, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, se enfrentaron a decisiones críticas sobre alianzas políticas y fidelidad a Dios. Isaías actuó como la conciencia de la nación, un consejero divino para los reyes y un fiscal celestial contra el pueblo, denunciando la corrupción social, la idolatría y una religiosidad vacía que ignoraba la justicia y la misericordia. El libro de Isaías, por tanto, no es solo un registro histórico de profecías, sino un tapiz teológico que explora la naturaleza de Dios, la condición humana y el plan redentor divino a lo largo de la historia. Su influencia en el judaísmo y especialmente en el cristianismo es incalculable, siendo el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, particularmente en relación con la identidad y misión de Jesús de Nazaret. Esta primera gran sección del libro establece el tono de la predicación de Isaías, funcionando como un tribunal divino, donde Dios, a través de su profeta, presenta su caso contra su pueblo rebelde Judá. El tema predominante es el juicio, pero este nunca es la última palabra. La promesa de un remanente fiel y la venida de un Mesías redentor actúan como un contrapunto constante de esperanza. El libro comienza con una poderosa obertura poética en el capítulo 1 que encapsula los temas principales. Dios convoca a los cielos y la tierra como testigos de la ingratitud de su pueblo. Oíd cielos y escucha tú, tierra, crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. La nación es descrita como una tierra desolada, enferma de pies a cabeza por la injusticia social, la opresión de los vulnerables huérfanos y viudas, y una religiosidad hipócrita. Dios declara su hastío por los sacrificios y las asambleas solemnes que no van acompañadas de un corazón justo. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías tiene una visión del Señor sentado en un trono alto y sublime, su santidad llenando el templo. Serafines vuelan a su alrededor clamando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Abrumado por su propia impureza ante la majestad divina, Isaías exclama, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Un serafín purifica sus labios con un carbón encendido del altar, y entonces Isaías acepta la difícil misión de predicar a un pueblo que oirá, pero no entenderá, y verá, pero no percibirá, hasta que el juicio purificador haya devastado la tierra. Esta experiencia define el resto de su ministerio, una conciencia aguda de la santidad absoluta de Dios y la pecaminosidad del hombre. En los capítulos 7 al 12 partís, el contexto es la crisis siro-efraimita, donde los reinos de Siria e Israel intentan forzar al rey Acaz de Judá a unirse a una coalición contra Asiria. Acaz, en su pánico,
prefiere confiar en el poder asirio antes que en Dios. Es en este contexto que Isaías entrega la famosa profecía del Emanuel, Dios con nosotros, en el capítulo 7, «He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Aunque su cumplimiento inmediato se refería a una señal para Acaz, la tradición cristiana la ha interpretado como una profecía de la encarnación de Cristo. Esta sección culmina con dos de las más grandes profecías mesiánicas. En el capítulo 9 de Eu, se anuncia el nacimiento de un niño que traerá luz a las tinieblas y cuyo gobierno será de paz y justicia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego, en el capítulo 11 de se describe la venida de este rey ideal como un vástago del tronco de Isaí, el padre de David, sobre quien reposará el espíritu de Jehová. Su reinado inaugurará una era de paz utópica, donde morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Isaías amplía su enfoque más allá de Judá para pronunciar juicios divinos sobre las naciones circundantes. Esta sección subraya la soberanía de Dios sobre toda la historia y todos los pueblos. Ningún imperio, por poderoso que sea, está fuera de su control. Se emiten oráculos contra Babilonia, cuya caída se predice con imágenes vívidas de desolación, contra Asiria, el arrogante martillo de Dios que será quebrado, contra Filistea, Moab, Damasco, Egipto y Tiro. Estas profecías no son meras expresiones de nacionalismo, sino una afirmación teológica: el orgullo y la autosuficiencia de las naciones serán humillados ante el único Dios verdadero. El juicio divino es universal. Dentro de esta colección se encuentra la llamada Pequeña Revelación, o Apocalipsis de Isaías, capítulos 24-27 EP. Aquí, el lenguaje se vuelve cósmico y escatológico. Isaías describe un juicio que abarca toda la tierra, que será enteramente vaciada y completamente saqueada. Pero tras la catástrofe global, surge una canción de salvación. Dios destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Se anuncia un gran banquete mesiánico en el monte de Sión para todos los pueblos y la resurrección de los muertos, culminando en la restauración de Israel y la paz definitiva. El libro de los ayes y la confianza en Dios, capítulos 28-39. Esta sección consiste en una serie de ayes, lamentos o advertencias, dirigidos principalmente contra la clase dirigente de Judá y el reino del norte de Israel, Efraín. Isaías denuncia su arrogancia, su cinismo y, sobre todo, su política exterior basada en alianzas humanas en lugar de la confianza en Dios. Critica duramente los pactos con Egipto, a los que llama una ayuda vana y sin provecho. La confianza en los carros y la caballería de Egipto es vista como una traición a la fe en el Señor, el Santo de Israel, cuya protección es la única verdadera seguridad. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. En medio de estas advertencias, Isaías reafirma la promesa de la protección divina para aquellos que confían. El capítulo 35 ofrece un hermoso contrapunto de esperanza, describiendo la transformación del desierto en un lugar floreciente y el regreso de los redimidos a Sión con alegría y gozo perpetuo. Los capítulos 36 al 39 forman un interludio narrativo histórico que sirve como clímax para la primera parte del libro y como puente hacia la segunda. Relata la crisis del asedio de Jerusalén por parte del rey asirio Sennacherib durante el reinado de Ezequías. A pesar de la abrumadora superioridad militar asiria y las burlas de sus enviados, Ezequías, aconsejado por Isaías, elige confiar en Dios. En un acto de intervención milagrosa,
El ejército asirio es destruido durante la noche, y Jerusalén es salvada. Este evento es la vindicación de la predicación de Isaías. La salvación viene de la fe en Dios, no de las alianzas políticas. Sin embargo, la sección termina con una nota ominosa. Tras recuperarse de una enfermedad mortal, Ezequías muestra con orgullo sus tesoros a unos enviados de Babilonia. Isaías le reprende, profetizando que todo ese tesoro, y sus propios descendientes, serán llevados cautivos a Babilonia. Esta profecía establece el escenario para el siguiente gran acto del drama de Isaías, el exilio y la promesa de un nuevo éxodo. El tono y el contexto cambian radicalmente a partir del capítulo 40. El juicio ha ocurrido, el pueblo está en el exilio en Babilonia, y el mensaje ya no es de advertencia, sino de consuelo y esperanza. Dios está a punto de actuar de una manera nueva y espectacular para redimir a su pueblo. La sección comienza con una de las declaraciones más reconfortantes de toda la Biblia. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Se anuncia la preparación de un camino en el desierto para el regreso triunfal de Dios a la cabeza de su pueblo liberado, un nuevo éxodo aún más glorioso que el de Egipto. Un tema central de estos capítulos es la exaltación de Dios como el único creador y soberano del universo, en contraste directo con la impotencia de los ídolos de Babilonia. Isaías se burla de la idolatría, describiendo con sarcasmo el proceso de fabricación de un ídolo. Un artesano corta un árbol, usa parte de la madera para calentarse y cocinar, y con el resto talla una imagen a la que luego se arrodilla y adora. ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha?, pregunta el profeta. Frente a estos dioses mudos y fabricados por el hombre, se presenta a Yahvé como el Dios que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, que está sentado sobre el círculo de la tierra, y que conoce el fin desde el principio. Él es el único Salvador, y fuera de él no hay quien salve. En este contexto, Dios llama a Ciro, el rey de Persia, como su ungido y su pastor. Capítulo 45 EP. De manera asombrosa, Isaías nombra a este rey pagano como el instrumento elegido por Dios para derrocar a Babilonia y decretar la liberación de los judíos. Esto subraya la soberanía absoluta de Dios sobre la historia, utilizando incluso a líderes extranjeros para cumplir sus propósitos redentores. Intercaladas en esta sección se encuentran 4 poemas líricos conocidos como las Canciones del Siervo. Estos pasajes describen a una figura misteriosa llamada el Siervo de Jehová, cuya misión y carácter se van revelando progresivamente. Primera canción 42, 1 de abril. El siervo es elegido por Dios, lleno de su espíritu, para traer justicia a las naciones. Su método no será la violencia ni el clamor, sino la gentileza y la perseverancia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Segunda canción, 49, 1 de junio. El siervo habla en primera persona. Fue llamado por Dios desde el vientre de su madre. Su misión inicial a Israel parece un fracaso, pero Dios amplía su vocación. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Su misión es universal. Tercera canción 50, 4 de septiembre. El siervo describe su obediencia y su sufrimiento. Ha sido enseñado por Dios para sostener al cansado. Acepta con sumisión la oposición y el maltrato físico. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, confiando en que Dios lo vindicará. Cuarta canción 52, 13:53, 12. Este es el pasaje más famoso y conmovedor. Describe el sufrimiento vicario y expiatorio del siervo. Será desfigurado y despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto.
La gente lo considerará castigado por Dios, pero la verdad es que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como un cordero llevado al matadero, sufrirá en silencio. Su muerte será una ofrenda por el pecado, y a través de su sacrificio, justificará a muchos. A pesar de su muerte ignominiosa, será exaltado y glorificado por Dios. La identidad del siervo ha sido objeto de intenso debate. En algunos pasajes parece representar a la nación de Israel en su conjunto, pero en otros, especialmente en la cuarta canción, su perfil es claramente individual. La tradición cristiana ha identificado unánimemente al siervo sufriente con Jesús de Nazaret, viendo en estos pasajes una profecía asombrosamente detallada de su pasión, muerte y resurrección. La sección de Deutero-Isaías concluye en el capítulo 55 con una invitación universal a la salvación. Dios ofrece vino y leche, sin dinero y sin precio. Es un llamado a abandonar lo que no satisface y a venir a Dios para recibir vida verdadera a través de su pacto eterno. La palabra de Dios, como la lluvia, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. La última sección del libro se dirige a la comunidad que ha regresado del exilio. La euforia de la liberación ha dado paso a la dura realidad de la reconstrucción. El templo está en ruinas, la sociedad está dividida, y la desilusión amenaza la fe del pueblo. El mensaje de Trito Isaías es una mezcla de exhortación ética, crítica social y una visión escatológica aún más grandiosa. Estos capítulos abordan la cuestión de quién pertenece a la comunidad del pacto de Dios. La visión de Isaías es radicalmente inclusiva. Los extranjeros y los eunucos, tradicionalmente excluidos de la Asamblea de Israel, son bienvenidos y guardan el pacto de Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sin embargo, el profeta también lanza una dura crítica contra los líderes corruptos o perros mudos, que no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir, y contra las prácticas de idolatría y sincretismo que han resurgido en la comunidad. Denuncia una religiosidad superficial, particularmente en el capítulo 58, donde el pueblo se queja de que Dios no responde a sus ayunos. Dios responde que el verdadero ayuno que Él desea no es un ritual externo, sino un compromiso con la justicia, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. El capítulo 59 es una profunda confesión del pecado nacional. La mano de Dios no se ha acortado para salvar, sino que son las iniquidades del pueblo las que han creado una barrera. La injusticia, la mentira y la violencia permean la sociedad, y el pueblo reconoce su culpa, esperando la luz, pero caminando en tinieblas. En respuesta a esta confesión, el libro estalla en una visión gloriosa de la futura restauración de Sión. El capítulo 60 comienza con el llamado, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». La nueva Jerusalén se convertirá en un faro para todas las naciones, que traerán sus riquezas y vendrán a adorar a Dios. La ciudad será reconstruida con materiales preciosos, y la violencia y la destrucción desaparecerán para siempre. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. En el capítulo 61, una figura mesiánica, que Jesús citará en la sinagoga de Nazaret para inaugurar su ministerio, declara su unción por el Espíritu de Dios, para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El libro concluye con la visión más grandiosa de todas, la creación de nuevos cielos y nueva tierra,
capítulos 65 y 66. En esta nueva creación, el dolor y el llanto del pasado serán olvidados. La paz y la justicia reinarán de forma absoluta, y la vida será plena y sin fin. La salvación de Dios se extenderá a todas las naciones, y de todas partes vendrán adoradores a Jerusalén. El libro termina con una imagen dual, la gloria eterna para los fieles y el juicio inextinguible para los rebeldes, subrayando la seriedad de la elección que cada ser humano debe hacer. En resumen, el libro de Isaías es un viaje épico que lleva al lector desde la denuncia del pecado en la Jerusalén terrenal hasta la celebración de la gloria en la Nueva Jerusalén. Es un libro que insiste en la santidad y justicia de un Dios que no puede tolerar el pecado, pero cuya pasión más profunda es redimir y restaurar a su creación a través de un siervo sufriente y un rey mesiánico, culminando en una nueva creación donde Él será todo en todos.